Bueno, arrancamos. Entonces, Eco City. La ciudad que soñamos. Gracias. Y vamos a arrancar entonces con las entrevistas porque está con nosotros un caballero, un señor joven llamado Santiago Baniato, que él... Vamos a saludarlo primero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. No sé si contarlo yo, que lo cuente él, cuál fue la experiencia. La columna va a ser de viajes, ya para que la gente vaya sabiendo. Santiago, contanos entonces cuál fue el viaje desde y hacia dónde en Citroën. Sí, el viaje arrancó desde Corrientes Capital. Arrancó en Corrientes Capital porque el auto básicamente estaba ahí en Corrientes. ¿De quién era? De los padres de un amigo. Nosotros fuimos tres amigos. Yo vivía con un amigo y vino a visitarnos el primo, que es de Alvear Corrientes, de un pueblito. No lo veía yo hace como 20 años, me lo encontré ahí. Y bueno, empezamos a tomar un vino, a charlar y a decir, bueno, tenemos que hacer un viaje juntos, tenemos que hacer un viaje, que el viaje sea el viaje, que sea recorrer y no llegar a un lugar. Entonces pensamos en lugares de Argentina, hasta que uno dijo, che, ¿por qué no vamos un poquito más allá y nos vamos a Cusco, hasta Cusco, Perú? Y dijimos, dale, buenísimo, pero qué auto. Y empezamos a pensar y ahí surgió la idea del Citroën, que la era idea del padre. loca. Sí. ¿Cuántas paradas hicieron desde Corrientes hasta Cusco? Hicimos como, en ciudades, como 15 ciudades, pueblitos, Sí. que fuimos parando, pero paradas en realidad eran muchas porque era Claro. en el viaje. Pero ¿los elegían esos lugares por ahí donde quedarse? Me imagino que se quedaban 2-3 días o solamente un día en cada lugar. Dependiendo. Bien. La realidad es que teníamos el objetivo era llegar a Cusco. Bien. Y entonces nosotros íbamos y sabíamos que teníamos un mapa de ACA comprado, no es que teníamos Sí. todo tan planificado, porque tampoco no hay mapas de las rutas de Bolivia. Es ¿Se dejaban impresionante. sorprender por los lugares o ya más o menos tenían pensado? Teníamos... sí. Dentro de los lugares que les marcaba el mapa decían, bueno, podemos parar acá, pero se dejaban sorprender, decían, no, mejor este lugar me gusta, en vez de parar acá nos quedamos. Sí, o nos pasaba al revés, que decíamos, bueno, tenemos que parar en tal lado, pero decíamos, no, sigamos un poquito más. Bien. Porque veníamos ya embalados con el viaje. Ustedes piensen que nosotros por ahí estábamos 17 horas viajando en la ruta, porque el auto iba a 60, a 40, donde nos permitía, porque era bajada, íbamos 80, porque esto es cordillera, era cordillera, es la cordillera Claro. central, atraviesa Bolivia, entonces era todo cordillera y teníamos... O sea que tampoco podías ir a velocidad y menos con menos un auto de con el estas Citroën, características. no te lo permitía. Ustedes piensen que hubo muchas veces que teníamos que, uno, el que iba manejando, seguía y los otros dos tenían que bajarse a empujar el auto porque se quedaba. O sea, eran subidas tan pronunciadas que el auto no llegaba, entonces se bajaban y había que empujar. Y la premisa era, bueno, si no llegan a subir cuando el auto arrancó, en la primer sombra frenamos, porque hacía muchísimo calor. Esto era en enero, en 2010 fue este viaje. Hacía mucho calor, entonces era la primer sombra, frenamos. ¿Qué era lo que los atraía de Cusco y de pronto no Río de Janeiro, como podrían haber elegido otros muchachos jóvenes? Sí, en realidad era uno de los chicos tenía muchas ganas de recorrer Bolivia, de hacer ese viaje de mochilero, y cuando surgió esto es como que a mí, yo soy arquitecto, entonces me encantaba la idea de conocer Machu Picchu, de la arquitectura, de ir conociendo, y es como que nos acoplamos enseguida a la idea de seguir recorriendo y llegamos a Cusco justamente por esto de la arquitectura y Machu Picchu, aunque después por el viaje mismo hizo que Machu Picchu fuera un lugar más. O sea, ya era tan sorprendente lo que veíamos en el viaje o lo que nos iba pasando, que la realidad es que no era como ir en avión, llegar a Machu Picchu y decir que es un lugar disfrutar de precioso, eso, claro. Sino que el viaje era ¿Ustedes tremendo. vieron ¿no? esta película previamente, me refiero, ¿no? De La Serna sobre el diario del Che Sí. y demás? Sí. ¿La habían visto antes? La habíamos visto, sí. Claro, porque eso también es un estímulo. Es un estímulo, ¿eh? sí. Siendo joven. De hecho, también le pusimos nombre al auto. ¿Cómo se llamaba el auto? Se llamaba Muchacho, que era No, me señalaron. en homenaje a Sandro. Ajá. En homenaje Mira. a Sandro, Mirá sí. vos, mirá qué bueno. Así que sí, estaba ploteado el auto, tenía un par de Ya me los calcos imagino, atrás. dale y muchacho demás. arrancada, dale muchacho arrancada. Me Sí, imagino que pero aparte estarían- también pasaban situaciones como el náufrago con Wilson con la pelota, teníamos Claro. un tachito, un bidón de nafta que también lo teníamos pintado, y viste, y era Ay, No, es que- porque era ¿Y mucho 17 tiempo en el horas auto. adentro? Sí. Digo, Discúlpenme los oyentes y quienes están acostumbrados de alguna manera a que uno es un tanto más estricto, pero alguna puteada, muchachos, se debe haber ligado. Y sí. En algún momento, seguramente. Pero, Sí. pero no nos abandonó
en ningún, o sea, en todo el Muchacho viaje. era uno más del equipo. Sí, éramos, no, y era el más importante. Claro. O sea, nosotros Era como el que dependíamos se casaba en absolutamente. la despedida de soltero, digamos. Sí, era el más importante, Claro, era el más importante, claro. pero No le habrá pasado nunca quedarse sin nafta, por no, ejemplo. quedarse sin nafta, ni pinchó goma. Lo único que tuvimos es un par de veces que se nos rompió el amortiguador, que el Citroën, lo que tiene el amortiguador es muy importante en el Citroën, se nos había roto, pero cuando se nos rompía nos pasó cruzando ya Perú. Estábamos en una curva que se llamaba la Curva del Diablo, después nos enteramos, se nos rompió ahí el amortiguador. Yo hice dedo, me fui hasta el primer pueblo, que son pueblitos de, no sé, 200 casas, no es que Claro. son pueblos gigantes, que era Pucará que de ahí es los Toritos de Pucará, son conocidos, bueno, era Pucará. Y ahí conocimos también a unos peruanos que vivían ahí, que terminamos haciéndonos súper amigos, terminamos durmiendo en un galpón municipal, a la vuelta pasamos a visitarlos a ellos, como que siempre una situación que parecía que era difícil nos terminaba generando bárbaro. otra cosa más Claro. importante. Esto que les contaba antes de que el auto había que empujarlo y frenar en la primer sombra, íbamos de Potosí a Oruro, que ese fue el trayecto, uno de los trayectos más largos, y bueno, bajaron los dos a empujar, yo iba manejando, llegó a subirse uno, y entonces empezamos, no llegó a subir, hicimos como 2 kilómetros, no había sombra, cordillera, y dije, bueno, frenemos acá porque no encontramos más, y frenamos, ¿no? Y era un valle impresionante. Entonces dijimos, bueno, crucemos la ruta, frenamos al costado de la montaña, ahí no hay tanto tránsito, no hay carteles que indican 200 kilómetros, no hay nada. Y cruzamos la ruta y nos encontramos una especie de piletón de hormigón, que era un juntador de agua de lluvia para riego, pero lo encontramos de suerte justo Sí, enfrente donde casualidad. estacionábamos, terminamos todos poniéndonos en calzoncillo, tirándonos al agua porque hacía un calor, y toda situación nos llevaba a algo que pasaba que era increíble, ¿no? Como estás relatando el viaje, uno se imagina alturas, camino de cornisa, de alguna forma uno ve la picada y allá abajo, muy abajo, la parte del valle. Al que maneja, ¿eso le genera algún tipo de miedo, de vértigo? Porque sí, además estás en un sí. Citroën, no es que estás Y en una máquina de última generación. Claro, tratábamos de no manejar de noche, era la intención tratar de no manejar tan tarde por una cuestión de que las rutas no tenés iluminación. El sur de Bolivia es ripio la ruta, no hay carteles, realmente no hay carteles que te dicen curva, vos vas por la ruta de ripio y de repente entre montañas, o sea, es agreste y te aparecen un montón de cascotes grandes en la ruta y eso quiere decir que tenés que doblar. O sea, hasta que llegamos a descifrar eso era porque no podíamos seguir, entonces te mandaba por otro camino y sí, te daba un poquito de vértigo, te daba miedo, pero siempre había como señales que nos hacían llegar un poquito más. Nosotros cuando arrancamos de Corrientes todos nos decían, ¿hasta dónde van? Y hasta Cusco, ¿viste? Lo contábamos con un poquito de miedo, sin saber. Y decían, sí, pero miren que los bolivianos son medio difíciles, la ruta difícil. Y nos pasaba que después, apenas cruzamos a Bolivia, que estábamos llenos de incertidumbre, nos cruzamos un micro que nos pasó, obviamente, todos nos pasaban, ¿no? Pero nos pasó el micro y de la última ventanilla atrás salió una persona, como un argentino así saludándonos, y todo era como que te motivaba a seguir un poco más. Y ahí los bolivianos seguramente les habrán dicho, pero guarda con los peruanos que también son. Sí, todos te van avisando. Claro, Sí. y sí, porque todo digamos, mundo... ese es el problema de los vecinos. Exacto. Siempre al vecino lo terminas mirando Siempre un poquito de costado. Es el peor, ¿viste? Para todos los... Y no, pero pues es que hay una lucha de vecinos. Yo creo que los peruanos, por ejemplo, a nosotros nos han dado demostraciones de afecto, porque están lejos. Si vivieran al lado nuestro, como Sería los más chilenos, complicado. sería más complicado. No nos quieren nada los chilenos. Los chilenos nos quieren poco, No sí, nos quieren sí, nada, poco, sí. poco. Igual, muy respetuosos los bolivianos. Yo creo que depende cómo uno va, cómo encara esos viajes y con la energía que va es lo que recibe. Si Así vos es. vas a tratar de imponerte, porque los bolivianos son muy diferentes a nosotros, la infraestructura que tienen es totalmente diferente y al principio quizás es un poco chocante esto de que las rutas no tienen cartel, no tienen ripio, no tienen nada de infraestructura y te terminas dando cuenta que es su forma de vida. Vos estás yendo al lugar de ellos y tenés que... Es su naturaleza. Exacto, no no tienen internet en la mayoría de los pueblos, en la mayoría de los lugares, no tienen heladeras, o sea, pocos lugares tienen heladeras. Entonces vos le decís, che, me das una cerveza fría y se dan vuelta, la agarran del mostrador y te la dan. Para ellos el natural es el frío. Claro.
Pero había un destino final que era Cusco y particularmente llegar a Machu Picchu. Bueno, fantástico. Llegaron a Cusco. Cusco no, fue el lugar donde más nos quedamos. Nos quedamos 5 días y cuando nos estábamos arrancando a volver no queríamos volver y terminamos pegando la vuelta y nos quedamos 2 días más. O sea, bueno, decisiones del momento. El lugar es un lugar increíble. Cusco, desde la arquitectura, desde la gente, la ciudad es hermosa. Y llegamos a Cusco y el auto lo dejamos guardado, porque el camino a Machu Picchu ya era difícil otro camino, pero es muy sinuoso, muy peligroso, y aparte es muy difícil llegar en auto a Aguascalientes, que es lo que es la base de... Quizás yo estoy mal informado, pero para poder llegar al Machu Picchu no tenés que ir con guías locales o podés ir por las tuyas también. No, vos podés hacer lo que es el camino del Inca, que sí. Nosotros lo íbamos a hacer, lo teníamos contratado, pero como se nos rompió el auto en el camino, llegamos el día que tendríamos que haber salido. O sea, no llegamos, entonces fuimos a hablar y lo que nos dieron nomás el hotel y una combi que te llevaba hasta lo que es Aguascalientes. En realidad hasta unas vías, hasta una estación de tren que te lleva a Aguascalientes. Bien. Entonces se puede hacer independiente, vos podés hacerlo independiente y allá en Machu Picchu en sí hay guías. Obviamente que si pueden hacer el camino del Inca es mucho mejor porque son 4 días que vas como recreando cómo era, viste, lo que hacían ellos, el camino diario, si se quiere. La cosa es que nosotros fuimos hasta nos reservaron un hotel y terminamos yendo caminando por las vías porque tampoco no teníamos mucha plata, entonces salía, no sé si $50 el tren. Bueno, entonces seguimos con aventura, lo hicimos caminando y fuimos hasta Aguascalientes y después de Aguascalientes subís 1000 escalones que son... y llegás a Machu Picchu. Lo puedes hacer caminando tranquilamente. Bien. No entrás por la Puerta del Sol, que es la que haces en el camino del Inca. ¿Algo de la gastronomía peruana que te haya llamado la atención en ese estadía en Cusco? ¿Ceviche y eso te gusta? Sí, ceviche probamos. Fuimos al mercado municipal ahí en Cusco, que es muy lindo, que tienen toda comida autóctona y fresca, y frutas, muchas semillas, mucha sopa. En Bolivia tanto no me gustó a mí la comida, también toman mucha sopa, pero para mí era muy fuerte, no me gustaba. Lo que comíamos en Bolivia era broster, que lo llamaban ellos, que era pollo frito, que te venía con unas papitas, un poquito de verdura y un poquito de arroz. Santiago Bañato, me imagino arquitecto, se fue con la ilusión de Machu Picchu, llegaste a Machu Picchu, ¿respondió a tus expectativas, la superó? Sí, ¿Cómo fue? Sí, Machu Picchu es increíble. O sea, no podés entender cómo está hecho ahí arriba, tan alto en la montaña, cómo los cortes de las piedras que encajan es algo que es muy bueno. Tienen acueductos generados, viste, por la pendiente que van regando todas las terrazas que tienen para el cultivo. Y sí, es increíble como arquitecto o en sí como arquitectura es muy lindo, pero ya te digo, el viaje es como que me terminó superando la expectativa que tenía a priori con Machu Picchu. Yo iba con la idea de Machu Picchu, quiero llegar a Cusco para conocer Machu Picchu, como arquitecto tengo que conocer, y el viaje ves construcciones similares a la de Machu Picchu todo el tiempo, quizás en peor estado, pero... En ese camino... en el norte, ya tratando de meterte en Bolivia, ¿tuviste alguna experiencia de estos vínculos con la Pachamama y alguno de esos tipos de fiestas y rituales que se dan en el norte? Sí, cruzamos carnavales, claro. Ya en Bolivia, ¿no? Cruzamos carnavales en Cotagaita, que es un pueblito también que está al sur de Bolivia, que pasan bailando las cholas, pasan bailando por la calle, pero no es que la gente frena a mirar o que arman algo a mirar, sino que ellos están en su mundo, en su ritual, claro. Y pasa un grupo de 20 señoras que tendrían 60 años bailando, después les voy a dejar una foto. Los únicos que estaban parados eran ustedes mirando. Nosotros estábamos enfrente, sentados, descansando, y hay una foto que después les voy a pasar, que están pasando adelante del Citroën, justamente todas bailando el ritual, pero la gente... No las mira. Claro. Es como que ellos no hacen eso para los demás, sino que lo hacen para una celebración espiritual o de agradecimiento.
Este Entonces, tipo de viajes son los que aparecen como bisagra en la vida de cualquier persona, en la cual uno siente que hay un antes y un después, uno tomó la decisión, lo hizo, y abre la puerta a las ganas de vivir otras cosas. ¿Dónde están esas cosas que te gustaría vivir a partir de haberte sentido con la capacidad de haber generado este viaje al Machu Picchu en Citroën? y yo, este viaje a mí lo que me generó en principio es eso, es esa llave de decir, cualquier cosa que quiera lograr o que esté en duda si puedo hacerlo o no puedo hacerlo, yo siempre me pongo como premisa, bueno, fui hasta Cusco en un Citroën, o sea, de ahí en más puedo hacer lo que sea, ¿entendés? Después saldrá, no saldrá, pero puedo hacer lo que sea. Claro. Y la verdad es que sí, a mí me gusta viajar, me gusta conocer y yo creo que, por ejemplo, no conozco Europa todavía, que es algo que me gustaría hacer, de mochilero, ir a recorrer. Trato de no poner la misma expectativa porque la verdad que fue demasiado y no sé si voy a poder volver a repetir, con lo cual ya con vivir algo parecido o algo que me conecte con el lugar donde voy va a ser ya muy bueno o muy lindo. Yo te voy a dejar un pensamiento, que la capacidad de asombro tiene que ver con lo que llevamos dentro y no con lo que hay afuera. Si uno tiene los ojos para ver, uno se puede llegar a asombrar en cualquier lugar. Exacto. Y esto ha sido la entrevista a Santiago Bañato, una experiencia muy particular, un tránsito en Citroën desde Corrientes hasta Cusco para conocer el Machu Picchu. Y lo sumamos entonces a Eco City, la ciudad que soñamos.